una producción de Vice. Los hermanos Coen. ¿Saben que en realidad no son hermanos? De acuerdo, ellos ya... Es una gran noticia. ¿Sí? Exacto, dijeron vamos a aparecer como si lo fuéramos. No son hermanos. Sí. Se parecen, pero no lo son. Ni siquiera están relacionados. Ellos apenas sí. De hecho, solo uno de ellos está en el set. En A Serious Man, el profesor de física Larry Gopnik intenta resolver su crisis espiritual visitando a un legendario rabino. Al igual que con otros héroes de los hermanos Coen, está buscando respuestas, pero la puerta a la iluminación se cierra ante sus ojos. The rabbi is busy. He didn't look busy. He's thinking. Uno de los temas recurrentes en el trabajo de Joel e Ethan no es tanto si la vida tiene sentido, sino los esfuerzos desesperados de la gente por darle sentido a la vida, la desesperanza al hacerlo y cómo al final eso es una broma. Durante 30 años, los hermanos Coen han creado relatos existenciales repletos de adorables tontos, villanos engreídos y héroes poco convencionales. Desde comedias absurdas hasta thrillers de sangre fría, sus películas evocan a los grandes de la historia del cine, pero emergen como un género singular nacido de dos mentes simbióticas. Era la primera vez que trabajaba con dos directores. Y bueno, yo amo a mi hermano Bo, pero dirigir una película con él, Dios, no, eso sería muy difícil. Nunca los he visto dar una misma instrucción. Realmente son como una misma voz. En sus primeras películas, uno cortó el final y el otro cortó el comienzo. Es decir, así es como estaban desincronizados. Escriben juntos en la misma sala, editan juntos y dirigen juntos. Básicamente aprovechan el hecho de que tienen dos cuerpos. Todos dicen lo mismo, es como un monstruo de dos cabezas. Son como unos artesanos consumados y son muy buenos escritores. Crecí viendo películas de los hermanos Coen y memorizándolas. Son mis cineastas favoritos en el planeta. Son una especie de genios cinematográficos que han esculpido su propio estilo de películas. Sus películas tratan sobre circunstancias que se salen de control porque este universo es muy aleatorio y violento, pero los hermanos Coen, con su capacidad divina de escritores, directores y productores, tienen todo bajo control. Los hermanos Coen crecieron en los suburbios de Minnesota y cortaban césped para financiar sus películas amateur como Henry Kissinger, Man of the Go. Después de estudiar filosofía y cine en diferentes universidades, se reunieron para hacer su primer largometraje. Ethan acababa de salir de Princeton y Joel había estado trabajando como editor de películas. Así que era obvio que Joel grabaría e Ethan escribiría. Armados con un tráiler falso, los Coen solicitaron a su comunidad en Minnesota que invirtieran $1.5 millones en su filme noir. Ellos mismos recaudaron el dinero para Blood Simple. Hasta ese entonces, que alguien recaudara dinero, hiciera una película independiente y que la lanzara era raro, ya que ellos fueron muy buenos y lo lograron muy pronto. Algunos cineastas, cuando aparecen en la escena, solo piensas, no es cierto, llegó una nueva voz. Los hermanos Coen son moralistas. Sus películas tratan sobre la debilidad humana y de cómo el universo tiene una respuesta para eso. Después de que un esposo descubre la infidelidad de su esposa, los Coen muestran a las partes afectadas debajo de unos ventiladores giratorios. Todos están durmiendo en diferentes lugares, mirando hacia los ventiladores de techo y dando vueltas y vueltas. Los giros parecen hacer eco del ciclo de traición y violencia en el que están atrapados. Esa melodía de piano realmente me ayudó a conectar a las personas. Nos muestra que todos están pensando el uno en el otro. Hay algo en la humanidad del piano que era una especie de contraste interesante con toda la crueldad de la película. El esposo contrata a un detective corrupto para matar a su esposa adúltera Abby, interpretada por Frances McDormand. Pero cuando la encuentra, Abby es despiadada en defensa propia, estableciendo la inquebrantable imagen de violencia de los Coen. Blood Simple fue una película muy oscura. Muy buena película. Recuerdo que la cinematografía era bastante radical. Es una maravillosa pieza de estilización. Cada agujero de bala que atraviesa crea un nuevo rayo de luz.
pero solo hay inanidad en eso. Él es solo un animal que está luchando. Al terminar la película, creo que durante casi un año la única distribución que consiguieron fue en Sudáfrica. Y fue después de que el Festival de Cine de Toronto terminara que fui a verla. La gente solo se reía, lloraba y gritaban sus líneas favoritas. Claramente había sido aceptada. Estaba estudiando cine en la universidad y recuerdo haber pensado que era increíble. Ellos fueron la razón por la que trabajo en la industria del cine. Podrían hacer una pequeña película interesante como Blood Simple y la gente dijo, me encanta, pero luego continuaron con Raising Arizona. Y desde ese momento pensamos, sí, estos tipos son espectaculares. En el transparente relato Raising Arizona, Nicolas Cage interpreta a Hai, un futuro padre en una pareja que vive en un remolque sin hijos y que decide robar a uno de los bebés de una familia rica con quintillizos. En la escena en la que realmente llevan a cabo el crimen, te das una idea del caos que están a punto de invitar a sus vidas. Hay infinidad de situaciones en sus películas en las que se roban el dinero no se mueve, pero los bebés son difíciles. Ya sea que estés teniendo un hijo o estés robando a un niño, va a ser un caos. La forma en que tomaron algo así como robar a un bebé y crearon un ambiente alegre está en cada fibra de esa película. No sé cómo lo lograron. Nicolas Cage es un tonto y ellos aman a esta clase de tontos útiles. El robo de bebés inicia una guerra cómica entre la clase trabajadora y los nuevos ricos, mientras evoca el amor de los Coen por el viejo Hollywood. Ellos se quitan el sombrero ante Preston Sturges, Lady Eve y Sullivan's Travels. En los años 40, el escritor y director Sturges ayudó a perfeccionar la screwball comedy. Y los Coen le rinden homenaje al ritmo delirante, al diálogo ágil y a las complejas tramas de sus películas. Joel e Ethan toman el concepto de screwball y lo empujan aún más visualmente al tratar de experimentar con la cámara. For he was the fury that would be. As soon as Florence, Arizona, found her little Nathan gone. Esa fue la primera vez que la cámara era un personaje de la película. Las tomas de seguimiento parecen reflejar la ansiedad de Hai sobre las inminentes consecuencias del robo. Es casi como una caricatura en imagen real. La cámara graba subiendo por una escalera, entra por una ventana y va directamente al rostro de alguien. Las ingeniosas imágenes como de dibujos animados de Raising Arizona pusieron a los hermanos en la carrera por dirigir a Michael Keaton en Batman. Sin embargo, abordaron otro género clásico de Hollywood, realizar una película de gángsteres, Miller's Crossing. Costó trabajo escribir este guión ya que tenían una especie de bloqueo de escritor. No encontraron la forma de unificar todo, así que se tomaron unas vacaciones y escribieron otra película sobre un escritor con un bloqueo de escritor. En solo 3 semanas, los Coen completaron Barton Fink. Estaba cautivado con ese extraño, estilizado, hilarante, oscuro, perverso y caótico universo que exploraban. Barton Fink es un exitoso dramaturgo intelectual izquierdista que lucha con una oferta de Hollywood. I'd be making money, going to parties, meeting the big shots, sure, but I'd be cutting myself off from the wellspring of that success, from the common man. Los Coen escenificaron su momento de crisis en un restaurante exclusivo, sugiriendo que ya han sido seducidos para alejarse de los principios de la clase trabajadora. Él era para el proletariado, pero también le gustaba la buena vida. Probablemente les ocurrió a miles de escritores, a la gente que dijo, nunca iré ahí. Pero es un ambiente cálido y tienen un gran sueldo. Fink intenta preservar su autenticidad alojándose en el deteriorado Hotel Earl, donde conoce a John Goodman interpretando a Charlie Meadows. I write about people like you, the average working stiff, the common man. Well, ain't that a kick in the head? Yeah, I guess it is. Se presenta como una especie de hombre de mundo, como si realmente entendiera algo esencial sobre la humanidad, pero no entiende nada. La idea de estas personas pontificando e iluminando la vida de las personas creo que puede ser pretencioso. I gotta tell you, the life of the mind, there's no roadmap for that territory. And exploring it can be painful. Él es un escritor frustrado que trata de forjarse un camino hacia el éxito en una ciudad que es completamente brutal e implacable, y todas sus inseguridades y temores se transforman en una locura que lo rodea. Barton Fink está afligido por su bloqueo de escritor mientras intenta soñar con ser una imagen que lucha para el estudio, una condición amplificada por su entorno. El Hotel Earl hace todos esos sonidos extraños. El papel tapiz sale de las paredes con un sonido pegajoso.
La cámara en realidad baja hacia el fregadero, escuchas los motores de unos aviones despegar, creo que también suenan unos submarinos y una batalla. La subjetividad de los efectos de sonido crea ese mundo que estaba volviendo loco a Barton Fink. Fink finalmente rompe su bloqueo de escritor y entrega el guión de su lucha al jefe de Capitol Pictures. Cuando Barton va al estudio, él estaba vestido como un dictador. Colonel Lipnick, if you don't mind. Sit down. Como si necesitaran resaltar qué tipo de autoridad tiene él sobre los proyectos que se le presentan. This is a wrestling picture. The audience wants to see action, adventure, wrestling, and plenty of it. They don't want to see a guy wrestling with his soul. Well, all right, a little bit for the critics. Me inspiré en Louis B. Mayer. Bueno, más que inspirado. Cuando el director del estudio le habla a Fink sobre sus fallas, los Coen parecen reflexionar sobre sus propios miedos y fascinaciones con Hollywood. There's plenty of poetry right inside that ring, Fink. Look at hell 10 feet square. Blood, sweat, and canvas. Blood, sweat, and canvas. These are big movies, Fink, about big men. In tights. Michael Lerner es un tipo que los Coen usarían una y otra vez, el hombre detrás del escritorio, los hombres de pelo gris que toman decisiones, y no siempre son buenas decisiones, son poderosas. Reflejando el propio dilema de Fink, la sátira de los Coen sobre la difícil situación del artista y su crítica a Hollywood es una apuesta arriesgada en taquilla. Fox no sabía cómo comercializar Barton Fink. Joel dijo cuando entregó la película, Joe Ross dijo, ¿qué se supone que hago con esto? Nunca pensé que a la gente le gustaría. Cuando la estábamos haciendo yo pensaba, bien. No pensé que a nadie en los Estados Unidos les gustara, pero fui a verla en Nueva York después de que se estrenara. Había como 3 personas en el cine y nadie se reía. Pero fuera de América del Norte, el mordaz comentario de los hermanos sobre Hollywood se consideró una obra maestra. En Cannes siempre puedes contar con que elegirán algo raro y diferente, pero esta vez estaban en lo cierto. Barton Fink arrasó con la Palma de Oro como mejor director y mejor actor. Y luego ellos cambiaron las reglas porque ya no podías ganar tantos. Después de Cannes, los Coen son cortejados por Joel Silver, el productor de Lethal Weapon y Die Hard, para dirigir The Hudsucker Proxy, una parodia de $25 millones sobre el sueño capitalista. Esa fue su quinta película, ganaron bastante demanda y estaban tomando su gran oportunidad. Hudsucker Proxy era un poco exagerada y realmente no les gustó la energía que tenían en el set. 10 años después de su debut de bajo presupuesto, la primer gran película de Hollywood de los hermanos comienza con el suicidio del fundador de Hudsucker Industries. Hudsucker Proxy usa la década de los 50 de una manera que creo que es muy divertida, ya que debajo de eso tiene corrupción y avaricia exagerada. Tim Robbins interpreta a Norville Barnes, un empleado de la oficina de correos que llega a presentar su idea a Moss Burger, interpretado por Paul Newman, el hombre detrás del escritorio. Él tiene una gran idea. Levanta la hoja de papel y solamente hay un círculo. Es tan simple que es brillante. Y tan brillante que es tonto. Ellos adoran a esos tontos desaventurados, aman la idiotez y se divierten mucho con ella. El círculo de Norville se convierte en un símbolo del ciclo de las grandes empresas. La introducción del hula hoop es un desastre, que ves cómo se convierte en una sensación en el transcurso del montaje. Un niño toma un hula hoop, lo usa y es algo divertido. Otros niños comienzan a usarlo y el precio sube, sube, sube y ese termina siendo un comentario accidental sobre la cultura comercial. Puedes lanzar algo así al mundo, aunque no sabes si se pondrá de moda o no, pero Proxy Hudsucker no lo entendió. Al igual que Barton Fink, los Coen se vieron atrapados en la máquina de Hollywood. Hudsucker tenía un gran presupuesto en ese momento, aunque no le fue tan bien. Las mediocres críticas y los menos de $3 millones en taquilla pueden ser una experiencia muy humillante. Después de su fiasco de $25 millones, los Coen volvieron a su casa en Minnesota. Por primera vez se estaban retirando a su tierra natal para materializar todo lo que era personal para ellos, y esa era una declaración bastante seria de sus propósitos. Joel se sentó con todos y dijo, no iremos al estudio ni pediremos más dinero porque eso no nos permite tener la independencia para hacer la película que queremos hacer. Producida con solo $7 millones, la innovadora comedia de crimen de los hermanos Coen, Fargo, se estrenó en 1996. Al comienzo de la película aparece una tarjeta que dice que estás viendo un verdadero crimen.
No sabía cuántas personas lo creerían, pero pensé que la música debería creerlo también. La música realmente debería creer que era un drama criminal real y debía interpretarse con respeto. Cuando finalmente ves el auto de Macy, se escucha toda la orquesta y es tan excesivamente importante y bello que eso lo vuelve divertido. Nos lleva hacia lo importante, pero si vamos más allá de eso, entonces se vuelve a ser gracioso. Y luego termina en una toma sin sentido en un bar. El personaje de William H. Macy entra en el bar y básicamente se encuentra con estos matones para hablar sobre una organización delictiva que nosotros ya sabemos que se irá al sur. I give you a brand new vehicle in advance, and then... I'm not going to debate you, Jerry. Okay. I'm not going to sit here and debate. I will say this, though. What Shep told us didn't make a whole lot of sense. Tienes a esos personajes que son tan diabólicos. You want your own wife kidnapped. Yeah. Pero también tan ineficaces y que seguramente cometerán una serie de errores que revelarán no solo mucho acerca de sí mismos, sino mucho sobre la oscuridad y la humanidad. Y creo que eso está en la primera escena. En este sombrío thriller, el fracasado vendedor de autos, Jerry Londergaard, está planeando conseguir una parte de la riqueza de su suegro. Los Coen pusieron de manifiesto tanto el terror de la esposa como la indiferencia del secuestrador, enfrentando la crueldad contra la comedia. Realmente quieren que la gente crea que eso de verdad está sucediendo, pero también que se rían de la gente que lo está cometiendo, porque son los bromistas de la película. Ellos son los bufones, ¿cierto? La emoción humana, la calidez y la fragilidad no es de eso sobre lo que normalmente hablan sus guiones. Pero en Fargo, los Coens aportan un nuevo componente a su narración. No fue solo un comentario sobre la humanidad, ella era en realidad un personaje humano. Frances McDormand es la embarazada jefe de policía Marge Gunderson, cuyo feliz matrimonio actúa como una fuente de luz en un minuto oscuro. Ella es un símbolo de lo fundamental de la decencia del Medio Oeste, ¿es así? Mr. Londergaard, sorry to bother you again. Can I come in? Yeah, no, I'm kinda busy here. I understand. I'll keep it real short then. Dividiendo el mundo de Fargo entre el bien y el mal, los Coen contrastan las honestas preguntas de Marge con las mentiras desesperadas de Jerry. The car's not from our lot, ma'am. But how do you know that for sure without doing a... Well, I would know. I'm the executive sales manager. La forma en que este perdedor no puede hacer nada bien hace que rechines los dientes. Okay. I'll do a damn lot count. Sir, right now? Yeah, right now. You're darn tootin'. En realidad te hace sentir incómodo porque sabes que hay una dirección a la cual debe ir y él va a equivocarse de camino cada vez, sin excepción. He's fleeing the interview. He's fleeing the interview. Si vamos a hablar de los Coen como moralistas, creo que tendrías que poner a Margie Gunderson como el centro de ese universo de moral y probablemente puedas pensar en todos los otros personajes de la filmografía de los Coen. La colaboración de McDormand con los Coen comenzó con Blood Simple y con su matrimonio con Joel, continuando a través de sus primeras películas. Con Fargo, esta colaboración le valió el Oscar a Mejor Actriz, así como a Mejor Guión Original. Es una obra de arte, literalmente una obra maestra. Les pregunté cómo lo hacen, por qué son tan apacibles y fluyen tan fácilmente. Y me dijeron, bueno, tenemos todas las peleas y las discusiones en los guiones, así ellos funcionan muy bien juntos. Fargo es incluida en la Biblioteca del Congreso y nombrada por el American Film Institute como una de las 100 mejores películas de todos los tiempos. No sé por qué la sociedad tardó tanto en darse cuenta de que ellos son unos genios. Los hermanos comenzaron a trabajar de inmediato en una nueva película, The Big Lebowski. Dijeron algo así como, hemos estado escribiendo algo para ti. Dije, Dios, maravilloso. Vinieron a verme con un acuerdo y les dije, oigan, esto es lo mejor que pueden hacer. Acaban de ganar el premio de la Academia con Fargo y esta es su mejor oferta, ¿en serio? Y me dijeron, no, queremos que los financiadores estén en deuda con nosotros. No queremos estar en deuda con ellos. El modelo antisistema se ajusta a la alocada comedia de los Coen sobre un jugador de bolos de mediana edad que cae en el papel de detective privado. Da la sensación de ser un hombre de esos que nunca quieren cambiar, de esos hombres sin ambiciones, solo son desafortunados. En 1998, los Coen lanzaron a The Dude en la cultura popular. Soy tendencioso y estoy en ella, así que estoy seguro de que eso tiene algo que ver con mi punto de vista al respecto. Creo que es una obra maestra.
Sometimes there's a man, and I'm talking about the dude here. El narrador y su tono sureño están tan fuera de lugar en un moderno supermercado como el propio Dude. He's the man for his time and place. La descripción de The Dude es que él está extremadamente relajado. ¿Y qué mejor manera de presentar un personaje que alguien que viste una túnica para Ralph? Sometimes there's a man. Él es solo un barbudo desaliñado con crema de café colgando en su barba. Ya sabes, un tonto. Los Coens confirman tranquilamente el estado social de The Dude cuando compra un cartón de leche con un cheque. Fue como si hubieran impregnado algún aspecto de mi juventud, pero él era un tipo que simplemente se estancó ahí. The Dude es sacado de su cómoda rutina cuando dos matones lo confunden con un rico magnate con el mismo nombre. Es una estrategia de conspiración. El hecho de que tengan el mismo nombre permite que los matones vayan a la casa de The Dude en lugar a la del gran Lebowski. Van con el pequeño Lebowski. Con su vida en el retrete, la alfombra de The Dude es orinada, lo que se convierte en su llamado a la aventura. Not on the rug, man. See what happens, Lebowski? You see what happens? Nobody calls me Lebowski. You got the wrong guy. I'm the dude, man. Este sujeto amorfo y alcohólico finalmente tiene que ser asertivo. Cuando The Dude se enfrenta al Big Lebowski por el asunto de su alfombra, se encuentra cara a cara con el arquetipo de los Coen, el hombre detrás del escritorio. Did I urinate on your rug? No, like I said, woo, or peed on my rug. I just want to understand this. Los hermanos se deleitan con el contraste cómico entre el lenguaje de los dos Lebowski. I have to compensate the person. Come on, man. I'm not trying to scam anybody here. Realmente no hay improvisación porque cada hombre y cada maldición estaban justo en el lugar correcto y no querías borrar ni agregar ninguno. Los dos hombres con el mismo nombre no podrían ser más diferentes. El desaliñado refugiado de los años 60 contra un corporativo poderoso de los 80. Your revolution is over, Mr. Lebowski. Condolences. The bomb's lost. Me encanta eso, esas relaciones, esas personas que son completamente opuestas. Los hermanos crean otro contraste con el sujeto apenas floreciendo y su mejor amigo Walter, un veterinario vietnamita. Walter, the Chinaman who peed on my rug, I can't go give him a bill. So what the fuck are you talking about? What the fuck are you talking about? The Chinaman is not the issue here, dude. Los bolos son aparentemente un refugio para The Dude. Y la broma continúa ya que él no tiene ningún refugio, pero lo principal es que enfrenta a su amigo Walter. I'm talking about drawing a line in the sand, dude. Across this line, you do not. Also, dude, Chinaman is not the preferred nomenclature. Asian American, please. Son personajes opuestos, The Dude y Walter, que no solo coexisten, sino que se aman demasiado. Los Ángeles en The Big Lebowski está repleto de otros excéntricos, como una pandilla de nihilistas alemanes, una artista performance interpretada por Julianne Moore y un llamativo jugador de bolos interpretado por John Turturro. A los Coen le gustan los personajes extraños que tal vez tienen una o dos escenas, pero que impresionan. Jesús Quintana es un ejemplo clásico de eso. Los hermanos le dan a Jesús una entrada memorable, como si fuera la estrella de su propia película surrealista. Sabía que querían una especie de pistolero y estaban dispuestos a hacerlo. Recuerdo el día en que llegó en su traje la banda de una pieza y Dios, qué bella actuación. Yo estaba mirando las líneas y les diré que solo las vi hasta que Turturro lame la bola y desde entonces quedé enganchado. Muchas veces haces cosas en una película que nunca se muestran, pero ellos me dejaron hacer todas esas cosas locas y las mostraron. Jesus. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus. La película se vuelve aún más extraña cuando The Dude es noqueado por un productor porno, lo que lo lleva a tener un psicodélico sueño con bolos. La escena del fantástico viaje de ácido con bolos es tan increíble. Es una escena nunca antes vista. Los Coen se burlan de la precautoria canción de Kenny Rogers sobre el LSD mientras crean un homenaje a los elaborados números de producción de los viejos musicales de Hollywood de Busby Berkeley. Es una película que creo que pasó por la cabeza de muchas personas. La insularidad de su humor es acertado. Recuerdo que cuando se estrenó pensé, es un stoner film, está bien. Entre las películas estadounidenses estrenadas ese año, The Big Lebowski estaba en el lugar 96 de taquilla, y era difícil encontrar una reseña que no incluyera una desfavorable comparación con Fargo. La he visto 50 veces desde entonces y cada vez me gusta más. Ahora es como un fenómeno. La veo y cada vez que lo hago estoy en el suelo
muriendo de risa. De duda, guarda. Cállate la boca, Donnie. Todas esas líneas son geniales y eso es algo único de Lebowski. Es como comer dulces, rosetas de maíz o algo así. No puedes parar. A finales de los 90, una película de los Coen es un riesgo de taquilla, pero su reputación como contadores de historias únicos es como el oro. Después de Batman y Peacemaker, me di cuenta de que iba a ser responsable de las películas que iba a hacer y que necesitaba encontrar buenas películas. Luego me dijeron, ¿quieres interpretar esa parte? Y antes de leerlo dije que sí. Después lo leí y pensé, no puedo creer en mi suerte. Básicamente, los hermanos Coen tomaron la Odisea, que nunca había leído, y la adaptaron. La historia antigua de Homero de la búsqueda de 10 años de un guerrero para regresar a casa se convierte en la historia de 3 convictos fugados viajando en la época de la depresión en el sur. Me llamaron y me dijeron, Mary, vamos a hacer otra película. Son unos tipos que escapan de prisión y dijeron, overoles, hay que traer suficientes. 3 hombres prófugos persiguiendo un tren. Los Coen hacen referencia a I Am Fugitive From, a Chain Gang, que es una película muy seria, pero su premisa de 3 hombres encadenados es hilarante para ellos. Este drama social se había transformado en Los Tres Chiflados. Estaba interpretando a Everett McGill como un completo idiota, igual que al hombre más tonto de la Tierra. Entonces Joel me dijo, sí, pero creo que es el chico más inteligente del lugar y de todas las habitaciones en las que entra. Yo le dije, sí, por supuesto. Who elected you leader of this outfit? Well, Pete, I figured it should be the one with the capacity for abstract thought, but if that ain't the consensus view, then hell, let's put it to a vote. Los Coen transformaron a los leales compañeros de Homero en los entrenados tontos de una rutina de vodevil de los años 30. I'm voting for yours truly. I'm voting for yours truly, too. Un tipo es un arrogante, el otro es un sureño innato y el otro es un joven dulce. I'm with you, fellas. Y así lo hacen, ponen estos arquetipos uno contra el otro. El viaje de los convictos está lleno de referencias a la Odisea, como las sirenas, los cíclopes y la esposa y los niños que han seguido adelante. Está lleno de referencias a la Odisea, como las sirenas, los cíclopes y la esposa y los niños que han seguido adelante. Ethan está realmente tratando de esconderse, pero terminan ocultándose a plena vista porque Men of Constant Sorrow se convierte en un éxito. Los hermanos traducen los temas de Homero sobre deambular y el regreso a casa en un éxito de bluegrass, continuando su sátira a la cultura comercial. George quería cantar eso. Él hizo un gran trabajo en la canción y en la sincronización de labios. La película se conectó con el público, pero no con algunos críticos. Todas las reseñas fueron como, bueno, no es Fargo. Yo pensaba, al demonio con Fargo. Entertainment Weekly dijo, es la peor película del año. Y como es un nuevo año y un nuevo milenio, es la peor película del milenio. Teniendo en cuenta que con algunas de sus películas lograron 1 o 2 éxitos nada más, ya que cuando laboras fuera del sistema de un estudio estás parado en un hielo delgado. Hubo un periodo en el que tuvieron dificultades para hacer sus propias películas, y cuando hicieron películas como Intolerable Cruelty o Lady Killers, eran básicamente como trabajo por contrato. Y no es que sean películas malas, pero no son tan interesantes en comparación con las cosas que desarrollan por sí mismos. Pero incluso el mejor trabajo de los hermanos no siempre es bien pagado. Oh Brother es una Big Lebowski, es otra de las que no se conectaron a la gente cuando salieron por primera vez. Pero de repente la gente se enamoró de ellas. La mayoría de las películas no envejecen bien, se limitan a sí mismas y no funcionan, pero la mayoría envejecen mejor. Trabajaron con un equipo y un elenco que ya conocían, así que son como una especie de familia. Están adquiriendo ideas diferentes de distintas personas y están muy abiertos a eso porque están preparados. Hay algunos de nosotros que hemos trabajado con Joel e Ethan durante 30 años. Mi esposa piensa que la razón por la que no van con otros compositores es porque simplemente no se sienten cómodos conociendo gente nueva. Los hermanos se reagruparon con sus colaboradores para adaptar No Country for Old Men de Cormac McCarthy. No Country es una película loca. Josh Brolin es Llewellyn.
quien tropieza con un negocio de drogas que salió mal en la frontera entre Texas y México. Los Coen crean una atmósfera de terror puro con su casi silenciosa banda sonora. Él descubre que hay un sobreviviente. El sobreviviente está herido gravemente, pero quiere agua. Está sangrando. Una vez que Brolin descubre el dinero, puede irse, pero hay un sentimiento de moralidad que lo impulsa a regresar para traerle al hombre un poco de agua. Es entonces cuando es descubierto y eso finalmente sella su perdición. El universo de los hermanos Coen no es necesariamente justo, no es necesariamente recompensado por un momento de decencia como ese. En muchas películas de los hermanos Coen, todo el mundo está flotando dentro de una sombra gris, y eso hace que los personajes sean creíbles. De eso se trata la mayoría de nuestras vidas. El personaje de Brolin y su maletín con el dinero son cazados sin piedad por Anton Chigurh, el oscuro asesino de los hermanos Coen. Un asesino con una pistola engrapadora dando vueltas por ahí y matando gente. A ellos les encanta y piensan que es gracioso. Pensaron, con una pistola engrapadora le dispara en la cabeza. Anton Chigurh es el mal encarnado. Él es el vacío que te mira fijamente. Hay un misterio fundamental en él, que es muy aterrador porque él es inhumano. Recuerdo que fui a una proyección de prueba de esa película. La gente estaba preocupada de que fuera demasiado oscura y demasiado violenta, porque realmente no hay bromas. Es decir, tiene un poco de humor, pero es muy diferente. El claro y abatido tono se establece con su partitura minimalista. Yo era el compositor de la película, pero no importaba lo que escribiera. Cada vez que escuchaba algo que sonaba como un instrumento musical, disminuía la tensión. Es el silencio lo que te hace sentir incómodo en ocasiones. Muchas veces solo escuchas el viento o tal vez algunos pasos. El personaje de Javier Bardem fuerza a ese sujeto a elegir cara o cruz. Pero él, en realidad, está apostando por su vida. Él no lo sabe, pero nosotros lo sabemos. Y cuando la música aparece, se oculta bajo el murmullo y el zumbido. All right. Heads, then. En general, la película se calificó de manera negativa. Well done. La ausencia de música o la forma en que la música va más allá es más importante de lo que realmente hace. Aclamada instantáneamente como un clásico moderno, No Country for Old Men ganó los premios de la Academia 2008 a la mejor película, mejor actor de reparto, mejor director y mejor adaptación de libreto. Les han dado premios antes, así que me levanté y dije, ellos son terribles al aceptar reconocimientos. Y entonces me dije que uno se rascaría la cabeza, el otro se reiría, y luego solo dirían gracias y se irían. Lo lamento. Se los agradezco mucho. Siempre puedes contar una película de los hermanos Coen. Tienen un sello muy específico que para mí es muy consistente, a pesar de que tratan de todo tipo de cosas diferentes. 13 años después de Fargo, los hermanos volvieron a sus raíces en Minnesota para hacer A Serious Man, mezclando humor negro con temas personales. El entorno geográfico y sociológico en el que se desarrolla A Serious Man es aquel en el que crecieron Joel e Ethan, donde todos los que conocían eran judíos. Siempre me pareció más sobre la infancia de Joel que de la de Ethan, porque sé que Joel comenzó a fumar marihuana cuando tenía la edad de ese niño. Como los propios padres de los Coen, Larry Gopnik es un profesor universitario que cree que Dios lo está probando cuando su matrimonio, familia y vida profesional dejan de tener sentido. Este tipo está teniendo una crisis tras otra y está buscando consejo de gente que se supone que es inteligente. Es una especie de esfuerzo inútil o condenado, pero él continúa yendo y viniendo e intentándolo. How does God speak to us? It's a good question. You know Lee Sussman. Dr. Sussman? Yeah. Did he ever tell you about the goy's teeth? No? What goy? Esa historia del dentista y los dientes tiene tantas capas e historias dentro de las historias. Creo que realmente se trata de las historias. There appears to be something engraved on the inside of the patient's lower incisors. Hoshi Ani. Help me, save me. Tell me, Rabbi.
What can such a sign mean? So, what did you tell him? Sussman? Yes. Is it relevant? Well, isn't that why you're telling me? No hay ninguna otra moraleja en la historia que el rabino pueda decir más que encogerse en hombros, lo cual es una manera maravillosamente absurda según su profunda manera de ver el mundo. Es solo que hay algunas cosas para las que no hay respuesta, excepto el misterio. No creo que hagan un gran esfuerzo para asegurarse de que el significado de la película sea claro o para pensar en la reacción de la audiencia. El objetivo principal es hacer la película que se proponen hacer, y eso parece evidente, pero por supuesto esa no es la forma en que funciona la industria del cine. A Serious Man le valió a los hermanos más elogios que premios, pero ellos audazmente cambiaron de rumbo de nuevo, yendo más lejos en el pasado para abordar un género americano vintage, el western. Dije, ¿por qué quieres hacer esa película? Estas son películas clásicas ya hechas. Voy a interpretar a John Wayne. Eso es muy extraño. Y dijeron, no. ¿Has leído el libro? Así que leí el libro y me dije, por supuesto, esto es como una de sus películas. El diálogo estilizado y la severa moralidad de True Grit de Charles Portis encaja perfectamente con los Coen, quienes readaptaron la novela sobre una joven que se une a un cazarrecompensas. Ese era un papel difícil y tengo que decir que me preocupaba un poco por Hailey. No creo que ella hubiera hecho esto antes y me decía, ¿ella será capaz de lograr esto? Entonces el primer día que filmamos la escena donde ella me despierta, me sentí muy aliviado. Ella era perfecta. Marshal Cogburn? It is I, Matty Ross, your employer. How long do you are ready to go? Go where? Into the Indian Territory in pursuit of Tom Cheney. Oh, you're the brief girl with stories of El Dorado. Su padre fue asesinado por un hombre llamado Tom Cheney y ella quiere justicia para su padre. Entonces busca un alguacil que haga el trabajo por ella. Y todo sucede en la trama, ya que él está en ese típico estado de estupor de Jeff Bridges. I know you can drink whiskey and snore and spit and wallow in filth and be moan your station. The rest has been braggadocio. They told me you had grit, and that is why I came to you. I'm not paying for talk. I can get all the talk I need and more at the Monarch boarding house. Y resulta claro para mí en esa escena que True Grit, como título, hace realmente referencia a ella. Ese hombre Rooster es bastante ensimismado. Luego llega esta niña y él no logra evitar involucrarse y preocuparse por ella. Cuando es mordida por una serpiente venenosa, el caballo de Mary, Blackie, colapsa por agotamiento antes de que Rooster pueda ponerla a salvo. El caballo es todo lo que ella ama y ese hombre mata a su caballo, pero para salvarla. Hay una gran confusión en eso y giros en la historia. No! 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 Creo que eso es lo que nos conmueve cuando la vemos. El compromiso, el ver cuánto cuesta eso. True Grit se convierte en el mayor éxito de taquilla de los Coen. Pero para continuar, crearon una película sobre el fracaso que es aclamada como una de sus culminaciones artísticas. No hay mucha dirección en lo que respecta a la actuación porque la mayoría de las personas, si no es que todas las que han actuado para ellos, ya han visto sus películas, saben lo que significa decir sus líneas al estilo de los hermanos Coen. Entonces su labor en cierto sentido es solo la dirección. No hace ningún ensayo en absoluto. Hay una tranquilidad en la forma de trabajar que sería realmente desalentadora si solo pensáramos en lo bueno que es el producto. ¿Dirías en serio? ¿Esto es así de fácil para ustedes? Y es irritante, en verdad. El héroe de los Coen es apasionado de la música folk. Inside Llewyn Davis trata de un aspirante a compositor de canciones de la década de los 60. Primero intentaron encontrar un músico porque estaban muy nerviosos de que un actor aprendiera a tocar y fuera convincente. Pero luego Oscar entró y él es un gran actor y un gran músico también. Oscar Isaac interpreta a Llewyn Davis, quien anhela el éxito sin venderse, como Barton Fink con una guitarra. Llewyn para mí es un artista muy afligido, tal vez autodestructivo e intransigente. Él sigue su camino con inquebrantable devoción por lo que significa ser auténtico. Play me something from Inside Llewyn Davis. Él audiciona para un hombre llamado Bud Grossman, quien es interpretado por F. Murray Abraham.
Se sientan uno frente al otro y Lewin, quien ha sido un bastardo a lo largo de la película, interpreta una canción completa y es una hermosa y bella canción en la que ha puesto su alma. Will you do one thing for me? No importa cuáles sean tus sentimientos sobre Llewyn Davis hasta ese momento de la película, puedes sentir su pasión y talento artístico. My baby and find my baby. Creo que como miembro de la audiencia te conmueve y te enfadas con Bob Grossman cuando dice: I don't see a lot of money here. Es solo como un balde de agua fría. Okay. Que realmente llega al fondo de la ambivalencia de los Coen sobre trabajar en un medio comercial. Bob Grossman es el hombre detrás del escritorio. Ellos se han enfrentado a muchos hombres similares. Si estás haciendo películas por muchos millones de dólares, hay personas a las que tienes que hacerles frente y que solo están pensando en términos de dinero. En 2016, los Coen regresan a Capitol Pictures, el mismo estudio ficticio que torturó a Barton Fink. Creo que están interesados en el viejo Hollywood, donde los jefes de los estudios eran dioses y tenían ese control parental sobre los actores. George Clooney interpreta a la tonta y vana estrella de cine Baird Whitlock. ¿Qué es más divertido que decir las cosas más estúpidas del mundo con un gesto serio? Cuando Baird es secuestrado por guionistas comunistas, el ejecutivo del estudio Eddie Mannix tiene que planear su rescate. El sistema de los estudios de la década de los 50 tenía permitido dirigir bajo cierta licencia, ya que había personas como Mannix que solucionaban y apagaban los incendios. I mean, we may tell ourselves that we're creating something of artistic value, or there's some sort of spiritual dimension to the picture business, but what it Vemos al personaje de George Clooney llegar y básicamente pisotear el sistema. Eddie Mannix no tiene la paciencia para eso, o solo deja de tenerla. You're gonna do it because you're an actor, and that's what you do. Just like the director does what he does, and the writer, and the script girl, and the guy who claps the slate. You're gonna do it because the picture has worth, and you have worth if you serve the picture, and you're never gonna forget that again. El hombre detrás del escritorio que mantiene a los artistas en cintura puede parecer una elección extraña para un héroe de los Coen, pero después de 30 años en el cine, su punto de vista sobre Hollywood pudo haberse suavizado. En el estudio de esa era, por todos sus problemas, había profesionalidad, funcionalidad y un tipo de magia que los Coen aprecian, y ya no lo consideran tan oscuro como lo hicieron en Barton Fink. Sus películas parecen estar llenas de gente que trata desesperadamente de hacer que sus vidas tengan algún sentido y Hail Caesar es un ejemplo sorprendente de eso, pero al final es una situación sin esperanza. Creo que todas sus películas están llenas de espiritualidad, pero no es tan visible. Está solo entre líneas. Todos los que trabajan con ellos quieren volver a trabajar ahí. Así es. Y no es porque ganen tanto dinero, es porque el producto es bueno y la experiencia es buena. Pienso que la mayoría de los directores no celebran su obra al final de su carrera porque hay muchas distracciones en sus vidas. Pierden algo de límites y pierden parte del amor por lo que hacen. Ese no es el caso de estos hermanos. Ellos aman lo que hacen. Y en serio, es una gran alegría estar en el set con ellos. Tengo un amigo que es un maestro zen y una vez me dijo: ¿te das cuenta de que en los círculos de Buda, de Dude, es considerado un maestro zen? Yo le dije: ¿de qué diablos estás hablando? Él me comentó: sí. Yo dije: ¿qué quieres decir? Entonces dice: bueno, está lleno de koans modernos. En la espera de The Dude hay un gran koan. Cuando dice: cállate la boca, Tony, hay un koan importante, ¿entiendes?